En el tutorial de hoy vamos a realizar estas preciosas decoraciones navideñas con un aire vintage, romántico, que me encanta. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El trabajo de hoy lo vamos a realizar sobre cartón gris contracolado de 2 milímetros de grosor, pero podemos utilizar cualquier cartón que queramos reciclar y tengamos en casa. Aquí tengo ya unas siluetas recortadas a medida de los diseños del bonito papel para scrap de la colección Pink Lady de Estampería. Es decir, estos 9 rosetones. Tienen un diámetro aproximado de 6,2 centímetros y el círculo de las bolas que he creado o recortado en cartón tiene unos milímetros de margen, aproximadamente 6 centímetros y medio. Y en la parte superior le hemos hecho un pequeño dibujito simulando las bolas navideñas. Para recortar las diferentes piezas he utilizado un cúter, cuchilla o bisturí, realizando diferentes pasadas a lo largo de la silueta hasta tener y obtener la pieza. Y para los bordes, para matizar esas pequeñas imperfecciones que nos queden del corte, he utilizado una lija o lima y suavizado las aristas. Y antes de pasar con la decoración, vamos a marcarle o hacerle los agujeritos en la parte superior a la bola. Yo voy a utilizar una troqueladora, en este caso la Crop-A-Dile, pero nos vale cualquier perforadora que tengamos para hacer agujeros o incluso un punzón. El siguiente paso que he realizado ha sido darle una mano de imprimación por ambas caras y en los bordes a las 9 figuras de cartón contracolado, aunque después ya veremos que no se van a ver y quizás con haber dado a la parte exterior y bordes de las bolas hubiera sido suficiente. Una vez ha secado la capa de imprimación, me lío la manta a la cabeza y le doy una mano con pintura acrílica en un blanco roto o beige, mantequilla. Esta vez ya sí, solo en los bordes de cada bola. Y para terminar ya con la pintura sobre la base, matizaré los bordes a pincel seco con pintura acrílica en tono marrón chocolate y también metiéndome un poquito hacia la parte interior de las bolas. ¿Preparadas ya todas las bases? Nos metemos con el bonito papel de scrap que vamos a utilizar en el vídeo de hoy, recortando las 9 siluetas por el borde exterior. Y para que estos diseños se integren mejor sobre la base, vamos a entintar los bordes. Voy a utilizar un tampón o almohadilla y tinta en color sepia. Podemos utilizar cualquier tono de marrón, incluso un rosa vintage que tengamos. Y para la parte posterior vamos a utilizar el mismo diseño que tienen estas bolitas que acabamos de recortar, utilizando la contratapa de esta colección, aunque también podríamos utilizar y darle otro toque utilizando la tapa principal. He marcado el contorno exacto o circunferencia de las bolas que hemos realizado en cartón contracolado y recortaremos las 9 piezas. Al igual que hicimos con los diseños que van a ir en la parte frontal, también entintaremos los bordes. Y con todos estos materiales ya preparados, nos queda pegar el papel sobre la silueta. Voy a utilizar cola blanca para hacerlo. Podemos extender la cola al soporte o al papel. Yo prefiero hacerlo al papel porque es de alto gramaje y además así me aseguro que la cola llega bien a todos los bordes. Centraremos los rosetones frontales, dejando más o menos el mismo margen alrededor de la bola, y en el caso de las siluetas posteriores sin problema porque cubren toda la zona.
Podríamos dejar así estas siluetas, pero vamos a darle un puntito más haciendo un salpicado con pintura acrílica blanca. La rebajo con un poquito de agua y utilizo un pincel de estarcir o, como en esta ocasión, un cepillo de dientes. Cogeremos carga de pintura en el cepillo e iremos salpicando por encima de las siluetas. Este proceso de nuevo lo haré por ambas caras. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. En la parte de atrás, como el papel es muy lisito, se presta perfectamente para añadirle más decoración. Voy a utilizar el paquete de chipboards con forma de estrella o copo de nieve que me enviaron desde Artemanía Dui. Os dejaré, como siempre, los enlaces a los materiales que utilizamos en el vídeo de hoy abajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre ellos voy a realizar la técnica del embossing. Aunque si no queréis complicaros la existencia, quedarían también perfectos con una mano de pintura acrílica. Pues bien, necesitamos tinta específica para embosar y los polvos mágicos. En este proyecto voy a utilizar polvos de embosar en color rosa dorado, que veremos después que es un poquito oscuro, y plata, tanto por separado como mezclados entre sí. La técnica de embosar es muy sencilla. Impregnaremos bien una de las caras de cada pieza o chipboard sobre la almohadilla de tinta. Y a continuación espolvorearemos por encima o introduciremos la pieza sobre los polvitos para que estos se queden bien pegados sobre la superficie. Y para que la técnica se materialice, necesitamos una fuente de calor. Yo voy a utilizar una pistola de aire caliente. La pasaremos brevemente por encima y mirad, los polvos cristalizan, dándole un toque metalizado precioso a las piezas. Un consejo cuando realicéis esta técnica es tener cuidado de no coger la pieza con los dedos, porque nos quemaríamos al poner aire caliente sobre ella, y tener cuidado de no dejarlo sobre un soporte que se pueda quemar. Y sí, de nuevo nos toca realizar esta misma técnica sobre las 9 piezas. Y casi que no tenía nada mejor que hacer que liarme la manta a la cabeza y decidí añadirle a cada bolita un complemento más, unas perlitas en los bordes. Pero en casa no tenía ninguna que encajara con este diseño tan romántico vintage. Todas me parecían demasiado blancas, así que las hemos teñido o dado color por encima. Voy a utilizar un blanco perla metalizado mezclado con cobre. Realizo una mezcla de color y con una pequeña esponjilla voy dándole pequeños toquecitos por encima a las tiras de perlas para cambiarles el aspecto y que se integren muchísimo mejor con este aire shabby chic que tiene todo el proyecto. Ya va quedando poco, solo nos queda el montaje de estos detalles. Como estas pequeñas tiras de perlas llevan ya adhesivo incorporado, simplemente colocaré alrededor de las bolas. Si estas no se quedaran bien sujetas, podemos utilizar silicona caliente o silicona fría en diferentes puntos para fijar. Y en la parte posterior, con cola blanca, voy a ir pegando los chipboards, en este caso centradito, pero luego veremos que en el resto de bolas los he ido colocando aleatoriamente en diferentes alturas y posiciones. Ya solo nos queda montar los colgadores a nuestras piezas. Yo voy a utilizar un trocito de cordón o cuerda de rafia, pero podemos utilizar una cinta rústica, un lazo o cola de ratón, lo que tengamos. Pasamos por el agujerito superior de las bolas y perfectamente podría quedarse así, pero yo tenía por casa unas perlas de río
en diferentes tonos y colores y las vamos a utilizar pasando ambas hebras por el medio de las perlas para terminar de rematar este trabajo. Yo me quedo aquí montando cada una de estas piezas y ahora os las enseño en detalle. En algunos de los modelos no he completado el círculo de perlas porque me parecía que los diseños quedaban perfectamente así. Los chipboards los he colocado a diferentes alturas y coronando una o dos perlas mezclando colores. ¿Os ha gustado la idea? Yo creo que estos pequeños detalles pueden formar parte de la decoración navideña de nuestro árbol este año o también pueden ser etiquetas en nuestros regalos. Imaginaos qué detalle tan bonito, o incluso utilizarlo en los pomos de nuestras puertas. El diseño de los papeles no puede gustarme más. Y si le damos la vuelta a las bolas y colocamos de manera visible la parte posterior, tendremos una decoración invernal más atemporal. Bueno, familia, esta ha sido una nueva idea navideña. Nos veremos de nuevo la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!